Si Dios creó a Satanás como un ser perfecto, ¿de dónde provino su maldad? Si Dios es perfecto, ¿cómo pudo entrar el mal en nuestro mundo? ¿De dónde surgió el deseo inicial de Satanás por la maldad? Aquí te contaremos todo. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Como todas las criaturas, Dios creó inicialmente a Satanás a través del ministerio de su Hijo Jesucristo, como confirma Juan 1 versículo 13. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho llegó a existir. Todas las criaturas le deben su existencia a Dios, y nada fue creado sin Él. Es crucial resaltar que todas las creaciones de Dios eran perfectas, incluyendo a Lucifer, quien más tarde se convertiría en Satanás. Entonces, ¿cómo entraron la imperfección y el mal en el mundo? ¿Cómo se ha arruinado la humanidad y algunos ángeles? Reflexionemos juntos sobre esto. La caída de Satanás desde la gracia es verdaderamente asombrosa. Para comprender esto, escuchemos cómo el profeta Isaías habló sobre el origen y la caída de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Entonces levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Subiré más alto que las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Pero tú eres arrojado al Seol, al fondo del abismo. Isaías 14 versículos del 12 al 15. Ezequiel pintó una imagen aún más sorprendente del estado original y la caída de Satanás en el abismo. Tú estuviste en Edén, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, la piedra zafiro, el carbunclo y la esmeralda de oro. Tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Una curiosidad es que Ezequiel, un profeta del exilio babilónico, tuvo algunas visiones simbólicas. En una, vio ruedas dentro de ruedas simbolizando la presencia divina. En otra, profetizó sobre un valle de huesos secos que cobraron vida. Su nombre significa Dios fortalecerá. Su mensaje resaltó la necesidad de arrepentimiento y esperanza en la restauración. Otro dato curioso es que Ezequiel fue también llamado Hijo del Hombre por Dios, subrayando su humanidad. Además, construyó maquetas y realizó acciones dramáticas para comunicar sus mensajes, destacando la creatividad en la transmisión profética. Ezequiel versículos del 1 al 3, también versículo 37. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te arrojé del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego. Ezequiel 28 versículos del 13 al 16. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo atrajo la ira divina sobre sí mismo, sino que también convenció a una parte de los ángeles a unirse en su rebelión. Alrededor de un tercio de los ángeles, según algunas estimaciones, siguieron a Satanás en su rebelión. En Job 1 versículo 2, Satanás desafió la integridad de Job, insinuando que su lealtad a Dios se debía a las bendiciones recibidas. Incluso, Dios permitió pruebas intensas, por ejemplo, Job perdió riquezas, familia y salud. A pesar de esto, Job no maldijo a Dios. En 2 de Job versículo 3, Dios rechaza la acusación de Satanás,
destacando la honestidad y pureza de Job. Este relato subraya la soberanía de Dios sobre el mal y revela que la lealtad genuina a Dios persiste incluso en medio del sufrimiento. La historia muestra cómo el desafío de Satanás no pudo socavar la fidelidad de Job, enfatizando la confianza del creyente en Dios a pesar de las adversidades. En este punto, Satanás y sus ángeles verdaderamente se volvieron malvados y se opusieron a Dios, su plan divino, y a los seres humanos que creó. La palabra perfección captura las excepcionales cualidades personales y morales de Satanás en su creación. No solo estaba lleno de sabiduría, sino que también irradiaba una belleza impresionante. Un dato curioso sobre Satanás en la Biblia es su transformación en ángel de luz. En 2 de Corintios 11, versículo 14, el apóstol Pablo advierte que Satanás puede disfrazarse como mensajero de luz, engañando a la humanidad. Esto destaca su astucia y capacidad para presentarse como algo bueno, pero su verdadera naturaleza es maligna. La advertencia subraya la importancia de discernir entre el bien y el mal, y cómo la seducción sutil del enemigo puede tener consecuencias significativas en la fe y la vida espiritual. Poseía el sello de la excelencia, siendo perfecto en belleza y sin culpa en sus caminos desde el día de su creación. Tanto Isaías como Ezequiel testifican que ocupaba la posición más alta entre todos los seres creados en el universo y que tenía una relación especial y cercana con Dios. Residía en el santo monte de Dios, simbolizando el lugar de la gloria visible de Dios. Sin embargo, sin explicar explícitamente cómo sucedió, el relato revela que se encontró iniquidad en este supuestamente ángel perfecto. ¿Cómo ocurrió esto? La mejor pista se encuentra en Ezequiel 28, versículo 17, donde declara: «Te enalteció tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Así que te arrojé al suelo como una advertencia para otros reyes». Debido a la naturaleza orgullosa y egocéntrica de Satanás, su sabiduría quedó eclipsada. Se obsesionó consigo mismo, reflexionando sobre su propia belleza en lugar de enfocarse en la gloria de Dios. Esto condujo a su caída. Esta historia destaca el peligro del orgullo y la autoobsesión, y es que, según la tradición cristiana, se asocia su rebelión con su deseo de igualarse a Dios. En Isaías 14 versículos del 12 al 15 y Ezequiel 28 versículos del 12 al 17, se describen imágenes simbólicas de la caída de Lucifer. Su orgullo y ambición llevaron a su expulsión del cielo, e ilustra la consecuencia de la soberbia, y destaca cómo incluso seres angelicales pueden caer debido a la rebelión contra Dios, advirtiendo sobre los peligros del ego y la desobediencia. En Lucas 10, versículo 18, Jesús describió haber presenciado la caída de Satanás del cielo como un relámpago. Para entender completamente lo que Jesús quiso decir, examinemos el contexto en el que hizo esta revelación. Fue cuando 70 discípulos regresaron después de que Jesús los envió a predicar y preparar el camino para Jerusalén. Al regresar, estaban llenos de alegría y quizás de orgullo personal. Informaron a Jesús: «Señor, incluso los demonios se nos someten en tu nombre». Fue entonces cuando Jesús los advirtió contra el orgullo, diciendo: «Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago». Jesús estaba advirtiendo contra el orgullo excesivo, indicando que su deleite en tener autoridad sobre los demonios no debería llevarlos al orgullo excesivo. El orgullo es un pecado que puede llevar a otros pecados. Al igual que la arrogancia excesiva, causó la caída de Lucifer y su expulsión del cielo. El mensaje bíblico advierte a los creyentes y discípulos que deberían tener cuidado de evitar este peligro en su ministerio. Como consecuencia de su mala conducta y rebelión, Dios destronó a Satanás y fue expulsado de su posición privilegiada en la santa montaña de Dios, llegando a la tierra. Después de su pecado original, su castigo lo espera en forma de fuego eterno, como se menciona en Mateo 25, versículo 41. Satanás introdujo el mal en el mundo a pesar de ser perfecto en su creación, porque el mal se originó en él a medida que desarrollaba el orgullo y la arrogancia, convirtiendo algo hermoso y perfecto en pecado e imperfección.
Es curioso que la arrogancia y el orgullo en los tiempos actuales se reflejen en la búsqueda desenfrenada de poder, la desobediencia en el ámbito moral y la autosuficiencia. La Biblia advierte sobre los últimos días, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, describiendo una era caracterizada por la arrogancia, el amor propio y la falta de humildad. La humanidad enfrenta desafíos éticos y espirituales, mostrando paralelos con las advertencias bíblicas. Aquí hay algunas de las cosas que el orgullo llevó a Satanás a contemplar y a intentar contra Dios. Él dijo: ascenderé al cielo. Aunque ya tenía acceso a la presencia de Dios, Satanás buscaba residir en el lugar de Dios. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. La referencia a las estrellas simboliza a los ángeles, y Satanás deseaba elevar su autoridad por encima de otros seres celestiales. Y también afirmó: me sentaré en el monte de la asamblea. Esto indica que Satanás aspiraba a gobernar sobre todos los asuntos. Seré como el Altísimo. Esta afirmación representa la cúspide de su autoafirmación y rebelión, mostrando su ambiciosa aspiración de ser igual a Dios. Debido a la rebelión causada por su orgullo y autoabsorción, la personalidad de Satanás experimentó un cambio profundo, pasando de ser perfecto a ser imperfecto. La santidad que alguna vez obtuvo de su Creador se perdió, y la corrupción tomó su lugar. El momento exacto de la caída de Satanás no se revela explícitamente en la Biblia. Sin embargo, podemos deducir un marco de tiempo basado en evidencia bíblica. En algún momento después de la creación original de los cielos y la tierra, Satanás y sus ángeles cayeron. Permanece incierto si Satanás cayó antes o después de la creación de la humanidad. Pero es claro que su caída ocurrió antes de Génesis 3, donde se registra la tentación de Adán y Eva. Satanás logró engañar y seducir a algunos ángeles para unirse a él en su rebelión, lo que condujo a su decadencia moral permanente. Después de esta seducción, no hubo vuelta atrás para ellos, y fueron condenados a una existencia de pecado y destrucción. El libro de Apocalipsis 12, versículo 4, describe simbólicamente cómo 1/3 de las estrellas del cielo, representando a los ángeles, fueron barridas por el dragón Satanás en su intento de frustrar los planes de Dios. Es crucial recordar que la misma Biblia que registra el origen y la existencia del mal, también retrata a Dios como completamente justo y perfecto en todos sus caminos. Dios ve el pecado como extremadamente malvado y digno de juicio. Dios ni promueve ni perpetúa el pecado, como se afirma en Santiago 1, versículo 13. Que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. La tentación no proviene de Dios, sino que surge de nuestras propias debilidades. Dios está más allá de la tentación y no tienta a nadie. Satanás, con su belleza, se convirtió en una fuente de orgullo que finalmente lo llevó a ser expulsado de la presencia de Dios. Y es que la Biblia describe la belleza de Satanás en Isaías 14, versículos del 12 al 15, y Ezequiel 28, versículos del 12 al 17, usando metáforas de reyes y querubines. Se mencionan piedras preciosas y ornamentos para ilustrar su esplendor y brillo celestial antes de su caída, destacando su posición original como un ser celestial magnífico. Pero su propio orgullo y autoimportancia corrompieron su mente. Todavía está impulsado por el orgullo, buscando usurpar lo que pertenece a Dios. Comprender el orgullo de Satanás sirve como una lección preventiva para nosotros, ayudándonos a evitar tal orgullo en nuestras propias vidas mediante la presencia empoderadora del Espíritu Santo. ¿Crees que las acciones de Satanás se siguen reflejando en la sociedad actual? ¿De qué manera crees que se reflejan? Haznos saber. Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.